16. ¿Y por qué el Salmo 16? ¿Y qué tiene que ver con el Salmo anterior? Porque el domingo anterior, cuando hablamos del Salmo 15, hablamos de cómo el creyente debe reflejar este deseo de habitar en la presencia del Señor, ¿cierto? Y sabemos que en el Salmo 15, de alguna forma, esta persona, este ciudadano de Sion, como muchas veces aparece en nuestra Biblia, son virtudes que primeramente se cumplen todas en la persona de Jesús, ¿sí? Jesús es quien vivió de esta manera, ¿sí? Él vivió de manera plena la integridad, la justicia, la verdad. Él no levantó falso testimonio, él no hizo mal a nadie, ¿cierto? Él no había ningún tipo de pecado, no había pecado en él. Entonces, este Salmo 15 es para nosotros también. En la medida en que nos aferramos a Cristo, nosotros podemos vivir de esta manera. Entonces, hoy día vamos a hablar del Salmo 16. ¿Por qué? Porque este deseo de caminar conforme a la voluntad del Señor muchas veces se estropea por nuestro pecado, ¿sí? A veces es difícil vivir de esta manera. Y necesitamos tener nuestra mirada, nuestros ojos, nuestra vida centrada en Dios, todo el momento. Eso es muy bueno para distraernos. Hay muchas distracciones. A veces la caminata del cristiano es compleja, ¿sí? La caminata es compleja. Hay dificultades, hay distracciones, hay mentiras, hay aflicciones, hay dolor, hay muerte. Entonces, este salmo nos va a ayudar a poner nuestra mirada centrada en el Señor, a que nuestras vidas sean vidas centradas en Dios. Y esto es lo que nos va a hablar de este Salmo 16. Cómo tener una vida centrada en el Señor mientras caminamos. Y lo primero que el texto nos va a enseñar está del versículos del 1 al 4. ¿Sí? Así que acompáñenme en su Biblia los primeros 4 versículos. Permítanme leerles nuevamente los primeros 4 versículos. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Fíjense cómo este texto comienza con una declaración de confianza en el Señor. Entonces, lo primero que nos enseña este texto para que tengamos una vida centrada en Dios, para que no perdamos el foco en el Señor, tenemos que entender que debemos llevar una vida de confianza en el Señor. Pero no simplemente, voy a confiar de aquí en adelante. Yo confío en el Señor. Uno podría decir, oye, pero esto no es para mí porque yo ya confío. Pero ¿cómo funciona la confianza en Dios? ¿Cómo sabes tú que tu confianza en el Señor es correcta? ¿Sí? Ya si empezamos a afilar ahí un poquito o mirar con microscopio, ¿sí?, nuestra confianza en el Señor, ¿sabes cómo funciona la confianza verdadera en el Señor? ¿Cómo puedes tú saber si realmente confías en el Señor o confías en otras cosas? Y este texto nos va a invitar a entender que la confianza en el Señor, una confianza genuina en el Señor, se vive cuando nosotros tenemos una relación íntima con Él. Nuestra confianza en el Señor se desprende de nuestra comunión íntima en el Señor. Fíjense cómo comienza este texto. Versículo 1. Protégeme, oh Dios. ¿Sí? Comienza con una declaración. Pide protección, pide bendición a Dios. Pero no es simplemente pedir protección. Todos acá hemos pedido alguna vez protección al Señor. Todos los días oramos al Señor para que el Señor nos proteja. Pero ¿cómo fluye este deseo de ser protegidos por el Señor? Y el texto, si empezamos a mirar los primeros versículos, comienza a decir grandes verdades. Primero dice, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. ¿Sí? En ti me refugio. La confianza en el Señor en David está porque él se refugia en el Señor. ¿Sí? La confianza no está simplemente por saber que existe Dios o que Dios cuida de su pueblo, sino porque él mismo se refugia en Dios. Así trabaja la confianza. Así la Biblia nos muestra cómo es una confianza verdadera en Él. ¿Sí? Porque no es simplemente clamar para que el Señor nos cuide, sino que también debemos entender que la verdadera confianza surge
de una relación íntima con el Señor. Por lo general, cuando nosotros pedimos protección al Señor, ¿cuándo es? Cuando ya la situación nos desespera. ¿Sí? Por lo general, cuando ya, como les decía el domingo anterior, cuando el agua ya llega hasta el cuello. Ahí empezamos a clamar al Señor. Ahí empezamos a pedir la protección del Señor. Sin embargo, el salmista nos invita a que podemos confiar en el Señor no porque la situación ya nos desespera, sino porque tenemos una relación íntima con el Señor. Por eso que Él comienza de esta forma: en ti yo me refugio. Pero ¿qué más dice el versículo 2? Versículo 2 dice: yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Presta atención a este versículo 2. Tú eres mi Señor. Fíjense que el salmista, para tener una vida centrada en el Señor, no ve a Dios simplemente como el Señor, sino que lo ve como su Señor. ¿Sí? Para tener una vida centrada en Dios, no simplemente basta con que tú te inclines ante Dios, ¿sí? Sabiendo que Dios va a obrar, sino que te inclines ante tu Dios. Y este es el énfasis que el texto nos dice. Tú eres mi Señor. David se acerca al Señor como su Señor. Entonces, aquí nuevamente podemos ver en David una relación personal con el Señor, una relación íntima con el Señor. ¿Sí? Porque la palabra mi, ¿sí?, en el texto original habla de esta dependencia de Dios. Tú eres mi Señor, que no hay nada importante fuera de ti. Tú eres mi mayor bien. Por eso, que en el versículo 2, se van a dar cuenta que la segunda frase enfatiza esto. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 2? Ningún bien tengo fuera de ti. Entonces, vea cómo David tiene confianza en el Señor, ¿sí? Porque él tiene una relación íntima con el Señor, porque él ve y sabe y tiene la certeza de que Dios es su único bien, de que nada fuera de Dios puede satisfacer el alma, la vida de David. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Queridos hermanos, Dios no tan solo nos da bendiciones, Él es la mayor bendición para nuestras vidas. ¿Sí? Él es la mayor bendición para nuestras vidas. Mientras más dependientes somos de Dios, mientras más el Señor es nuestro bien supremo, mayor será nuestra confianza en Él. Mayor pura será mi confianza en Él. Cuando el Señor es nuestro bien supremo, cuando nosotros entendemos que no hay nada fuera de Él que necesita nuestra vida, nuestra confianza en el Señor se va puliendo, va mejorando, ¿sí? Y ya no vamos a ver a Dios como un Dios SOS, ¿sí? Como un Dios de emergencia. En la medida que yo más intimidad tengo con el Señor, mientras más dependo de Él, mientras más me refugio en Él, la confianza en el Señor va surgiendo de alguna forma, de forma natural. Así es. ¿Sí? Entonces, en estos dos versos, vemos cómo la confianza verdadera no solamente está en refugiarse en el Señor, sino en reconocerlo como nuestro mayor bien. Entonces, tú puedes tomar este versículo 2 y hacer lo propio. Tú puedes decir: yo dije al Señor, tú eres mi Señor y ningún bien tengo fuera de ti. Es una pregunta que tú tienes que responder. Tú, cuando te acercas al Señor y pides confianza y pides al Señor que te afirme la confianza en Él, tú puedes decir: Señor, tú eres mi Señor, tú eres nuestro mayor bien. Veamos qué más dice el texto. El versículo 3 y 4 nos muestra otro aspecto de cómo funciona una confianza genuina en el Señor. ¿Por qué? Porque la confianza en el Señor no solamente se materializa en mi relación personal con el Señor y nada más. ¿Qué más dice el texto? Versículo 3. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Aquí hay otro aspecto de la confianza en el Señor, porque a veces pensamos que la confianza en el Señor es estar yo bien con el Señor y nada más, ¿sí? Pero fíjense que el salmista David conecta su satisfacción en Dios, ¿sí?, esta satisfacción espiritual en Dios, ¿cierto? Cuando él dice: en ti me refugio y tú eres mi Señor y no tengo ningún bien fuera de ti, él lo materializa de alguna forma. ¿Y saben cómo? Con la comunidad de los creyentes, ¿sí? Dice: en cuanto a los santos, ¿sí?, y se está refiriendo a creyentes, se está refiriendo al pueblo de Dios y a estos nobles, no porque sean mejores, sino porque Dios le da esa nobleza a su pueblo. David ve que sí, Dios es su único bien, es su bien supremo, pero David también se deleita en el pueblo de Dios. Y esto es muy importante,
Porque a veces creemos que nuestra confianza en el Señor solamente se materializa en mi relación personal con el Señor. Pero déjame decirte algo, que cuando nosotros nos deleitamos en el pueblo de Dios, es también deleitarse en la bondad del Señor. Tenemos que aprender a ver que la comunidad de los creyentes es un regalo de Dios para nosotros. Es un regalo de Dios. Por eso que Él ve al Señor como su único refugio, como su único Señor, pero Él lo conecta con el resto del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia, ustedes, nosotros, somos un regalo de Dios para ti. Estamos llenos de defectos, sin duda. Llenos de pecados. Llenos de debilidades. Llenos de mañas. ¿Sí? Pero el pueblo de Dios es un regalo para nosotros. Queridos hermanos, sin el pueblo de Dios vamos a tropezar. Sin el pueblo de Dios flaqueamos. Sin la iglesia nos volvemos fríos. Si no nos involucramos con la iglesia, nos volvemos cínicos. Perdemos la pasión muchas veces. Nos perdemos muchas bendiciones de que vienen de Dios a través de su iglesia. ¿Sí? A través de estos nobles, a través de estos santos. Entonces, fíjense que la confianza en Dios se materializa en cómo tú te relaciones con los hermanos también. Si tú dices, yo tengo una confianza en el Señor, si yo creo en el Señor, bueno, ¿cómo se ve eso? En cómo tú te relaciones también con los hermanos de la iglesia. Cómo tú te relaciones con el pueblo de Dios. Por eso que en el capítulo 15, el Salmo 15, nos habla de esto también. Cuando él dice, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. Porque como veíamos el domingo anterior, el creyente debe amar lo que el Señor ama. Y debe aborrecer lo que el Señor aborrece. Y el Señor ama a su pueblo, ama a su iglesia. Entonces nosotros debemos amar la iglesia, debemos amar la iglesia. Entonces, esto es interesante. Porque nos invita a preguntarnos si tú te deleitas en tus hermanos, te deleitas en los santos, tú amas, disfrutas la comunión con los hermanos y las hermanas en Cristo. Queridos hermanos, tenemos que entender algo, que necesitamos estar rodeados de personas que aman al Señor. Necesitamos estar rodeados del pueblo de Dios para estar cerca de Dios también. ¿Sí? Recuerden que la confianza en el Señor nace, sí, de una intimidad con Dios. Pero no puede haber intimidad con Dios sin una intimidad con el pueblo de Dios también. Así es. Van de la mano. Va de la mano. El Señor no nos ha llamado a ser llaneros solitarios. Así es. Yo sé que a usted le encanta la soledad. Yo sé que vivimos en una sociedad que fomenta la soledad. La soledad tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Nosotros en el día miércoles estamos hablando sobre la soledad. Y el Señor a veces nos hace pasar por momentos de soledad. De hecho, Jesús experimentó momentos de soledad. Estuvo solo. ¿Pero para qué? ¿Para aislarse? ¿Para decir, no, ya estoy chato de los discípulos? No, es para tener comunión con el Padre. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos que entender esto, queridos hermanos. Recuerda que la confianza en el Señor, sí, nace de una intimidad con Dios, pero no puede haber intimidad con Dios sin una intimidad también con su pueblo. Entendamos eso. Por eso que el versículo 4, el salmista advierte de que las personas que no viven de esta manera es una persona insensata. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Sí, fíjense que David hace el contraste. David nos está invitando a que veamos al Señor como nuestro refugio, como nuestro Señor, que amemos su pueblo. Pero si no hacemos esto, van a pasar puras cosas malas en nuestra vida. David quiere que veamos esta confianza genuina en Dios como algo importante, como una prioridad para nuestra vida. Y esto lo contrasta, como les decía yo, con aquellos que ponen su confianza en otros dioses o en ídolos. Y las personas que no tienen comunión con Dios, no tienen comunión con su pueblo, ¿qué dice el texto? No hay plenitud, no hay gozo, no hay refugio. Y esto lo encierra con las aflicciones cuando dice el versículo 4, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios, otros dioses, otros ídolos. Si no es porque existan muchos dioses, no está hablando de eso, sino de los ídolos, de los dioses que nosotros mismos muchas veces levantamos. ¿Sí? Entonces, la persona que no camina con Dios, no tiene intimidad con Dios, es muy difícil refugiarse en el Señor, es muy difícil amar a los hermanos. Entonces, fíjense que David nos advierte que si estamos yendo por otros dioses, estamos yendo por nuestros ídolos, es muy difícil que podamos encontrar plenitud, es muy difícil que podamos encontrar refugio, es muy difícil poder tener esperanza. Por eso que David nos
Por eso que David no desea tener nada en común con estas personas. ¿Qué dice al final del versículo 4? No derramaré yo sus libaciones de sangre. O sea, no voy a participar con ellos en su religiosidad. No voy a hacer los sacrificios que ellos hacen. Ni siquiera mis labios pronunciarán sus nombres. ¿Sí? Porque sabe que los impíos, aquellos que corren tras los ídolos, no hay nada bueno. Tendrán apariencia de bondad, tendrán apariencia de éxito, pero si nos alejamos del Dios verdadero, no hay nada bueno. Por eso que el Salmo 1 nos habla de eso, que los impíos son como la paja, como la paja que se lo lleva el viento y no hay nada bueno en ellos. Entonces, aquí fíjense que hay un tono inflexible de David. No, yo no me voy a involucrar con ellos. ¿Por qué? Porque busca advertirnos de las consecuencias de la idolatría. Busca advertirnos de las consecuencias que trae el pecado. Porque habrán cosas que sean populares, atractivas, incluso aceptadas por las mayorías, queridos hermanos. Pero cualquier contacto con la idolatría, lo único que traerá es dolor, aflicción. Por eso que el creyente debe alejarse de los ídolos de esta sociedad. No por un orgullo espiritual, sino por fidelidad al Señor. Amén. Y esto va a hacer que nos alejemos, esto va a hacer que denunciemos, incluso que evitemos cualquier idolatría actual. Así que, queridos hermanos, una confianza genuina en el Señor comienza con lo que nosotros adoramos, ¿sí? Y esto se refleja, se muestra en cómo nosotros hablamos, actuamos y nos relacionamos. Así que estos primeros versículos nos invitan a entender cómo es la verdadera confianza en el Señor, ¿sí? A ver cómo es la verdadera confianza en el Señor. Y la verdadera confianza con el Señor comienza cuando tenemos una relación íntima con Él, con el Señor y con su pueblo. No podemos tener una verdadera confianza en el Señor si no tenemos relación con el Señor, ni mucho menos con su pueblo. Eso es lo primero que el texto nos enseña. Lo segundo, ¿cómo podemos tener una vida centrada en el Señor? Es que el Señor provee cada detalle de nuestras vidas. Fíjense lo que nos muestra el versículo del 5 hasta el versículo 8. Para mantenernos centrados en el Señor, tenemos que recordar que Él provee cada uno de los detalles que necesita nuestra vida. Él es quien sustenta, queridos hermanos, nuestras vidas mientras peregrinamos. Él es quien sustenta nuestras vidas. Estos versos utilizan un lenguaje muy importante para meditar en su providencia y cómo Él es nuestra herencia y cómo Él actúa en favor de nosotros. Veamos los versículos. Versículo 5 dice: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, dice el texto. Está hablando de suerte la Biblia, ¿sí? No se asuste. Fíjense que David utiliza 3 palabras para hacer referencia de cómo Dios cuida cada área de la vida de él. ¿Sí? Él dice: el Señor es la porción de mi herencia, es la copa y es quien tú sustenta, ¿sí? Quien sustenta su vida, ¿sí? Toda su vida. Dios es la porción, es decir, Él es lo suficiente, Dios es suficiente para su vida, que no necesita tierra, no necesita poder, no necesita gloria, solo necesita al Señor, ¿sí? David con esto está diciendo lo siguiente, que no hay nada que pueda satisfacer tu vida, solamente el Señor. Solo el Señor puede llenar nuestro corazón, solo el Señor. Por eso que Él habla también de la copa. Y la copa se utiliza para muchas cosas en el lenguaje bíblico. Primero, para hacer referencia a la salvación o la ira de Dios. Después en el Salmo 23 vamos a hablar de esto también, de la copa, ¿sí? Pero muchos salmos hablan de la copa de la salvación. Y hay otros también que hablan de la copa de la ira de Dios. Pero también la copa se ocupaba en el Antiguo Testamento para hacer referencia a una vida abundante también. De que el Señor no solamente nos salva, no solamente se preocupa de nuestra alma, sino que también se preocupa de nuestra vida, ¿sí? De los detalles de nuestra vida y para que podamos disfrutar esta vida también desde una perspectiva bíblica. Por eso que el Salmo 23 es muy interesante y por eso que Cristo es quien bebe la copa de la ira para que nosotros recibamos salvación. Y Él ser nuestra copa,
Cristo al ser nuestra copa, nosotros tenemos vida abundante, ¿sí? Entonces, eso es cuando el salmista habla de esto, de que el Señor es la porción de mi herencia, es decir, todo lo que necesita mi vida es Él, y es todo lo que necesita mi vida cotidiana también es Él, también lo provee Él. Entonces, el énfasis de este texto no está en que el Señor provee a cada uno de nosotros lo que necesitamos para que llevemos vidas cristianas, vidas que glorifiquen al Señor. El Señor provee todo lo necesario para que nosotros mantengamos nuestra vida centrada en Él. Por eso que la mayor satisfacción de David es el Señor. Por eso que dice, el Señor es la porción de mi herencia. Eres tú quien sustenta mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. ¿Sí? Entonces, acá hay algo muy importante que nosotros debemos entender. De que el Señor provee todo lo necesario para nuestra vida. Pero no solamente David se está enfatizando en las cosas externas, sino que Él provee de sí mismo. Él provee de sí mismo para nosotros a través de su Hijo. Él provee de su Hijo para que nosotros tengamos una vida abundante. Así que el versículo 6, cuando Él dice las cuerdas me cayeron en lugares agradables, está haciendo referencia en cómo se medía la tierra en la época del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces las cuerdas dividían los terrenos, las porciones de tierra para las distintas tribus, ¿sí? Entonces Él se alegra por las cuerdas que justo cayeron en lugares agradables, porque Él fue quien coloca esas cuerdas para Él. Entonces David se goza de que todo lo que el Señor le da, de todo lo que el Señor provee, viene de Él. Y eso es suficiente para empezar a confiar en Él. Porque Él dirige nuestra vida, Él dirige nuestro destino, Él dirige cada detalle de nuestra vida. No somos nosotros. No somos nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos buscar nuestra identidad o seguridad en cosas o personas, sino solamente en el Señor. Solamente en el Señor nuestras vidas encuentran sentido, solamente el Señor encuentra dirección. Por eso que el versículo 7 dice lo siguiente: bendeciré al Señor que me aconseja. ¿Sí? El Señor no solamente provee todo lo necesario para una vida plena, una vida satisfactoria en Él, sino que también direcciona nuestra vida. David reconoce que no solamente recibe la herencia, sino que también David reconoce que el Señor también provee sabiduría y dirección para su vida. Y esto es lo que dice el versículo 7. Bendeciré al Señor porque es el que me aconseja. Y en verdad, dice el texto, en las noches mi corazón me instruye. Como es Él quien necesita nuestra vida, ¿quién es Él, por lo tanto, el que debe aconsejarnos? Es Él. Él es quien instruye nuestro corazón a través de su palabra. Por eso que el Salmo 1, que habla de que la plenitud de vida está ¿en dónde? En el deleite de su palabra. ¿Sí? ¿Para qué? Como dice el Salmo 1, para que tengamos vidas realmente prósperas, tenemos que vivir bajo la palabra, bajo el consejo de Dios. Entonces, el cristiano no traza su ruta por sus emociones o por sus circunstancias. Recuerde, querido hermano, querida hermana, que solamente es el Señor quien guía tu vida a través de su palabra. Muchos de nosotros caemos en un error muy importante, muy terrible, que es que intentamos resolver nuestros problemas, queremos buscar orientación o la dirección de nuestras vidas sin Dios, lejos de Dios y lejos de su palabra. De hecho, esta fue la tragedia en el jardín del Edén, ¿te acuerdas? Ellos tenían la palabra de Dios, tenían el consejo de Dios. ¿Y ellos qué prefirieron? Seguir a un consejero malvado. Y gracias a ese mal consejo, a ese consejo malvado, es que el mundo fue arruinado por el pecado. La serpiente le dio a Eva un consejo perverso. Ustedes van a ser igual a Dios, si no pasa nada. Dios es el exagerado,
¿Cómo se te ocurre a ti que tu vida va a ser direccionada por Dios? No, libérate, ¿sí? Libérate, revélate. Ese fue el consejo de la serpiente a Eva. Eva escuchó. Adán se unió a ella. Se unió también a ese consejo. Y todos volvieron a este mundo en una completa locura por causa del pecado. Sin embargo, aquí David nos dice que es el Señor quien debe ser nuestro consejero. Hay un versículo que respalda esto, que está en Isaías 9, que siempre lo leemos en Navidad. Cuando Isaías habla de Cristo, del Mesías. ¿Y él qué dice? Que este Mesías, ¿qué será? ¿Un consejero admirable? En Navidad lo leemos. Amén, Señor, un consejero admirable. Pero cuando él llega al momento de los que hubo y queremos el momento de ser aconsejados por el Señor, nos alejamos y empezamos a buscar consejos en otros lados, en otros lugares. Entonces, David bendice al Señor, ¿cierto? Bendice al Señor, porque su consejo llega en todo momento. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Busquemos el consejo del Señor. El Señor no provee solamente cada detalle que necesita tu vida para vivir acá, sino que también direcciona tu vida. Él provee sabiduría para que tu vida sea una vida plena. Por eso que el Proverbio nos dice, también nos recuerda algo muy importante. Porque el Señor da la sabiduría. De su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Reserva la sana sabiduría para los rectos. Fíjense que esto nos muestra Proverbio en el capítulo 2. Que del Señor viene la sabiduría. Del Señor proviene el conocimiento. Del Señor proviene la inteligencia. ¿Y qué hacemos nosotros? Buscamos la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría en otros lados. No, queridos hermanos. Busquemos la palabra del Señor día y noche. De Él viene la verdadera sabiduría. De Él viene el verdadero conocimiento. De Él viene la verdadera inteligencia. ¿Qué más dice el texto? Por eso que el versículo 8, David tiene esta certeza. Que al Señor he puesto continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. ¿Por qué David permanecerá firme? Ya lo hemos visto. Por su confianza en el Señor, por su relación íntima al Señor y porque Él entiende que cada detalle de su vida lo provee el Señor. Eso hace que David se mantenga firme. Mientras mayor es nuestra comunión con Él, mayor será nuestra estabilidad. Y aquí está la base, queridos hermanos. Aquí está el secreto, aquí están los tips, aquí está... Coloque la palabra que usted quiera. Pero aquí está la base de una espiritualidad verdadera, incluso emocional de David. Está en el Señor. De que no hay detalle de nuestra vida que se le escape al Señor. Y en la medida que entendemos esto, nosotros podemos tener estabilidad. Esa estabilidad que tanto tú y yo buscamos. Así que este Salmo 16, del 5 al 8, nos muestra que una fe centrada en Dios es la fuente suprema de herencia, gozo, dirección y estabilidad. Para David, como para nosotros, Dios no es simplemente un medio para alcanzar las cosas buenas, sino Dios es el bien mismo que tanto necesita nuestra vida. Así que debemos buscar a Dios como nuestra mayor herencia. Debemos aprender a vivir en dependencia diaria de su guía, de su palabra. Debemos gozarnos en nuestra comunión con Él. Solo así podemos experimentar esta firmeza, una firmeza inquebrantable que viene a tener a Cristo como nuestro deleite. Y lo último que nos muestra el texto está del 9 al 11, y es que nosotros, queridos hermanos, ¿cómo podemos tener una vida centrada en el Señor? Bueno, no solamente teniendo una confianza verdadera a través de una comunión íntima con Él, no solamente teniendo presente de que el Señor provee cada detalle de nuestra vida, sino recordar que le pertenecemos al Señor siempre, que le pertenecemos al Señor siempre. Tú eres del Señor, ahora y siempre. Tú le perteneces al Señor aquí y en la quebrada del Ají. Tú le perteneces al Señor en todo momento. Y aquí nos viene a la mente, ¿qué cosa? El texto de Pablo. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? Nada.
Y esto es lo que David entiende. ¿Por qué? Fíjense cómo dice el versículo 9. Por lo tanto, David reflexiona en todo esto. Dice, por lo tanto, mi corazón se alegra, mi alma se regocija y también mi carne morará segura. Fíjense que David entiende que Dios es la plenitud que tanto necesita nuestra vida, y por eso que David habla, aquí hay un concepto de cómo es el ser humano, cómo David está alegre completamente. ¿Por qué? Porque él habla de su corazón, habla de su alma, incluso también de su cuerpo. El Señor no solamente provee una bendición espiritual para el alma, sino también para el corazón, y también provee todo lo necesario para nuestro cuerpo, porque el Señor se preocupa de nuestro ser completo. ¿Sí? Por eso que mi corazón se alegra, mi alma se regocija y mi carne también vive segura. Entonces, David señala la alegría que produce el Señor. No tan solo por las cosas que puede darnos espiritualmente, sino que también David está alegre porque incluso sabe que su cuerpo está seguro, incluso después de la muerte. Y aquí entramos al versículo 10, porque el versículo 10, David está seguro de que si nos colocamos nuestra confianza en el Señor, ni siquiera la muerte nos podrá separar de Dios. Fíjense lo que dice el texto. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. El David está seguro de que el Señor, de que su vida completa le pertenece al Señor. Y llegará un momento en que voy a morir, llegará la muerte, ¿sí? Pero él está seguro de que su alma no será abandonada, por el Señor. Su alma será rescatada de las garras del Seol. Él no será presa de la muerte, ¿sí? Su alma no será presa de la muerte. Entonces aquí habla de una confianza plena en el Señor, de que Él estará con el Señor siempre. Ahora, acá hay algo muy interesante en estos versículos del 10 en adelante, 10 y 11. Es que este es un salmo que apunta a Jesús. Yo quiero que me preste un poquito de atención en esto. David murió, ¿cierto? Sabemos que murió. Y su cuerpo todavía espera la resurrección del último día. Sin embargo, hay uno que no vio corrupción. Hay un santo que no sufrió corrupción. Hay alguien que no fue agarrado por el Seol, que no fue abandonado por el Seol. ¿Y saben quién fue este? Jesús. Ahora, ¿por qué este texto apunta a Jesús? Porque Pedro en Hechos 2 y Pablo en Hechos 13, cuando hablan de la resurrección de Jesús, habla de este salmo. Citan este salmo, el Salmo 16. El Salmo 16 es un salmo muy querido en la iglesia primitiva porque habla de la resurrección de Jesús. Entonces, la confianza que tiene David en Dios se concretó en un momento importante de la historia de la humanidad, que es a través de la resurrección de Cristo. Entonces, este es un salmo que sí, profetiza a Jesús, ¿sí? Y Jesús fue en quien se cumple estos versículos. Pero es gracias a que Jesús se cumplen estos versículos que nosotros hoy podemos tener la confianza, la certeza y la esperanza de que le pertenecemos al Señor para siempre. Entonces, la confianza de David en el Señor está. Y como les decía, se concretó en un momento de la resurrección del Señor. Por eso es que estas palabras también pueden ser nuestras también. Porque a través de Cristo, a través de la resurrección de Cristo, nosotros podemos tener la confianza de que el Señor no nos abandonará, de que el Señor no dejará nuestras almas en el Seol, ¿sí? Y no permitirá que suframos corrupción, porque gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo, esto es una realidad para el creyente. Esto es una esperanza para el creyente. Entonces, le pertenecemos al Señor. El Señor, le pertenecemos al Señor. Y fíjense cómo termina este capítulo 11, capítulo 16, este Salmo 16. Versículo 11. Dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleite para
siempre. Gracias a que Cristo fue el único santo, el único justo que no vio corrupción, porque resucitó, y que ahora nosotros, creyendo en Él, tenemos la garantía, como les decía, que no veremos corrupción. Él es también la garantía para nuestro disfrute eterno. Fíjense que este salmo termina diciendo que gracias a que seremos librados por Jesucristo, Él mismo, Dios, nos dará a conocer la senda de la vida. Fíjense cómo David le dice que Dios es quien revela el camino de la vida. El Señor determina cuál es nuestro camino. El Señor es el que permite que caminemos por ese camino. Esta es la palabrita, la senda de la vida. Es que solamente a través de Él nosotros podemos saber cuál es el camino y podemos caminar por ese camino. Y esto es una realidad para nosotros. Es una realidad para el creyente. ¿Y eso qué produce? Produce alegría, produce gozo. Por eso que la confianza en el Señor, ser dirigidos por Él, ser guiados por Él, no debe ser una carga para nosotros. No debe ser una lata para nosotros. Pucha, el Señor nos manda a hacer esto. ¡Oh, qué lata! No, queridos hermanos, porque es ahí, a través de su palabra, a través de sus promesas, a través de Jesucristo, nosotros podemos transitar el sendero de la vida plena. Y en la medida que transitamos por el sendero de la vida plena, hay gozo. Hay plenitud de gozo, hay deleite, caminar con Él, obedecerlo a Él, tener comunión con Él, desear estar con Él en el futuro eterno, produce alegría, produce gozo en nosotros. Por eso que el texto dice que en la presencia del Señor hay abundante o plenitud de gozo. Por eso que hay otro salmo, el 84, que dice: mejor es tu día en tus atrios que 1000 en cualquier otro lugar. Así que el Señor no solamente nos promete que un día estaremos con Él, el Señor nos promete una eternidad con Él, una eternidad en su casa, nos promete eternidad en su presencia. Entonces, esto es muy importante que lo recordemos. Entonces, queridos hermanos, este salmo, estos versículos del 9 en adelante, nos invita a recordar que para tener una vida centrada en el Señor, debemos recordar que le pertenecemos siempre. Le pertenecemos siempre a Él. No hay momento en que no dejemos de pertenecer a Él. Y ahí están los verdaderos placeres, queridos hermanos. Así que, queridos, algunas tareas para la casa, para todos nosotros. En primer lugar, quiero que recuerde lo siguiente. Aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos a confiar en el Señor. Y la única forma de aprender a confiar en el Señor es teniendo comunión con Él, es teniendo intimidad con Él. Así que, queridos hermanos, para tener una verdadera confianza en el Señor, no basta solamente con orar, sino que tener una verdadera seguridad en Él. Es saber de que Él es nuestra mayor satisfacción. El creyente maduro aprende que ningún bien es real si no viene de Dios o si no vive para Él. Así que tenemos esta tarea para la casa. Aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos a confiar en Él de una forma genuina, de una forma verdadera. Y para eso tenemos que tener intimidad con el Señor. Es la única forma de que nuestra confianza se pula. Puede ser pulida por el Señor mismo. Es teniendo intimidad con Él. La segunda tarea para la casa. Involucrémonos en la iglesia. En la vida de la iglesia local. El versículo 3 nos invita a eso. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Tú dices amar al Señor, debes amar su iglesia. Tú quieres comprometerte con el Señor, tienes que comprometerte con la iglesia. No pueden ser o lo uno o lo otro. Ambas cosas van juntas. Así que tenemos que involucrarnos en la iglesia, tenemos que amar a los hermanos, tenemos que deleitarnos en los hermanos. No mirando a los hermanos solamente, sino mirando a Cristo, mirando a la cabeza de la iglesia, que es el Señor. Y la tercera y última tarea
para la casa. Es que bueno, revisemos nuestra vida espiritual. Revisemos cómo está nuestra vida con el Señor. ¿Es verdad el Señor es la porción de nuestra herencia? ¿Es el Señor quien nos deleitamos por su dirección, por su obrar en nosotros? ¿En dónde tú estás encontrando deleite? ¿En dónde tú estás encontrando satisfacción? ¿Es en el Señor o son en otras cosas? Esto te va a permitir a ti tener una vida centrada en Él. Es la única forma en que tú puedes tener una vida centrada en Él, es que tú revises tu vida. Revises qué es aquello que direcciona tu vida, qué es aquello que te está aconsejando y qué es aquello que te produce alegría. Si no es el Señor, son otras cosas, es porque estamos perdiendo el foco, es porque nos estamos distrayendo. Y para conocer la senda de la vida, para tener plenitud de gozo, es imposible sin el Señor. Es imposible si no entregamos nuestra vida a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a entender este Salmo 16, que es como un mapa para nuestra vida, para que nuestra vida sea centrada en Dios. Confiemos en su cuidado, deleitémonos en su persona, mantengámonos firmes en su presencia y tengamos esperanza en la vida eterna en Cristo Jesús. Solo así podemos permanecer firmes en nuestra peregrinación. Oremos al Señor, demos gracias al Señor por